Apreciaremos un hermoso amanecer, recorreremos el lago por lancha visitando 6 de los 12 pueblos que lo rodean. Probaremos el mejor ceviche de todo Atitlán, disfrutaremos de su cultura y arte y por supuesto un clavado en San Marcos. Gozaremos el mejor atardecer desde Santa Catarina y una gran noche en San Antonio de Palopó para cerrar haciendo kayak con vista a los volcanes. En el video anterior vimos un volcán en erupción. Desde allí venimos directo a Panajachel. Aquí les dejo el enlace al video. Mi meta después de realizar Ecatenango era llegar a Panajachel para mis últimos días de descanso en el lago Atitlán. B-Hiking también les ofrece la opción de un shuttle privado, en este caso es un taxi privado, un auto, a Panajachel. Te ofrecen el servicio con un mínimo de 2 personas, a 250 quetzales. Pero si son 3 o más, tan solo a 175. Así que fue un golazo. Estamos ganando mucho tiempo. Tienen otros tips además de los chicken bus que ya les dije. Pueden llegar al lago Atitlán con shuttles privados o con chicken bus desde Guatemala o Antigua. Aquí les dejo todos los datos. También cuando vienen de regreso a Antigua, el mismo tour, B-Hiking, los puede dejar en el cruce o muy cerca ahí y pueden tomar también los chicken bus. Así que ya tienen ahí muchas alternativas, depende del bolsillo y sus tiempos, para poder llegar a los diferentes puntos. Hola, Manuel Hernández para servirles. Con mucho gusto los vamos a esperar aquí en Guatemala. Cualquier carrera que necesiten, cualquier servicio de taxi, como lo llaman en sus países, aquí Manuel les va a servir de una manera impecable y a muy buenos precios. Ya tienen el dato, recomendado por Daniel. Está. Eso, gracias. Adiós. Gustazo. Bien, hermano. Mucho gusto. Nos vemos. Y tan solo por 500 quetzales, ojo, dependiendo de la cantidad de personas, obviamente, ¿no? Ojo que son precios para el 2023. De acá a unos años van a variar los precios definitivamente. Por si no está disponible, les dejo datos de otros shuttles que tienen recorridos desde muchas ciudades de Guatemala. Servicios de shuttle y actividades que realiza el Hotel Celina. No hemos logrado hacer aún el check-in porque Celina nos atiende aún a las 3 de la tarde, pero sí nos dejó poner todas nuestras maletas ahí. Caminando por la calle Santander, rumbo al puerto, llegamos a este restaurante. Les presento a Ariana, una buena amiga que hemos conocido aquí en Ecatenango, y por coincidencia veníamos juntos en el colectivo a Panajachel. Y más coincidencia aún, nos hospedamos en Celina, así que genial, vamos a pasar estos días juntos a ver qué se viene. Recuerden siempre pedir el menú del día, en este caso está a 40 quetzales, vamos a probarlo. Señoras y señores, Miguel Ángel Ortiz Arias da la orden. Estamos a escasos metros de ver considerado uno de los lagos más bellos del mundo. Con ustedes, Atitlán. Considerado el más bello del mundo por National Geographic. Bueno, definitivamente kayak. Puedes ir unos ferries. Bueno, eso es que te llevan de lago a lago, me imagino. Una lanchita. Definitivamente no nos ayuda la neblina ni la cantidad de gente, pero visitaremos más miradores y a solas. Hasta que abre sola. En Panajachel les recomiendo Celina por sus cómodas y amplias instalaciones, así como un excelente precio en relación al dormitorio que elijan. Asimismo, les aconsejo quedarse hasta el final del video para que puedan ver cuál es el pueblo que más les gusta y así un segundo o tercer día hospedarse allí. Aprovecharemos la tarde y nos iremos a visitar 2 pueblos, Santa Catarina y San Antonio de Palopó. Recomiendo el Hotel Celina por su infraestructura y actividades a un módico precio. Vean el video completo, así sabrán qué pueblo les gusta más y pasar allí una segunda noche. Por la hora ya no hay servicio de botes, por ello ganaremos tiempo visitando 2 pueblos en tuk-tuk. Estamos ganando un tiempo y estamos volando hacia, bueno, volando literal, no, pero yendo súper rápido a hacer 2 pueblos, así a modo flash. ¿Por qué?
porque no tenía mapeado este viaje realmente acá a Panajachel, y reservamos una noche aquí en Celina, lo cual está perfecto, está muy bonito Celina. El problema es que solamente salen ferries hasta las 6 de la tarde, los ferries colectivos, están solo 25 quetzales. Pero si vas con un ferry privado, puedes ir hasta las 8 de la noche sin ningún problema o más, pero obviamente cuesta muchísimo más. Y más allá del costo, el problema es que ya de noche, o sea, ¿qué tanto puedes ganar? Es mejor reservarlo todo el día en la mañana. Chévere, si es que quieres reservar obviamente algo privado. Entonces estamos con Osman, que nos va a dejar acá su número después, para que lo contacten y les hagan autos privados, y hemos quedado un excelente precio, ahí les contamos, por un paseo genial. Vamos a ir a Santa Catarina para unas aguas termales, pero antes de, vamos a ir a San Antonio. Paseamos en San Antonio, vamos a Santa Catarina, las aguas termales, estamos bien ricos con agua caliente, y nos venimos a dormir como angelitos. Claro está, sin antes haber tomado varias cervezas como diablitos, por supuesto. ¿No es cierto? Mira, sí. ya los cachos ya que le salen, ¿no? Ya está bien. Así que ahí estamos. Estamos en uno de los lagos más bellos del mundo, el lago Atitán, rodeado de unos volcanes majestuosos. Lamentablemente la neblina no lo deja ver, pero vamos a ver las fotos de mañana. El volcán Tolimán, Atitlán y San Pedro custodian este lago. Vamos rumbo al muelle de Santa Catarina, donde se dice se aprecian los mejores atardeceres. Con esas casitas de colores. Ya sabía que llegábamos. Nos estaban esperando. Muchas gracias, alcalde, por la bienvenida. No esperaba menos de usted. De verdad que lo voy a nombrar en el video. César de Los Ángeles es un gran artesano textil. Sí. Miren estas bellezas que hace de mantel. ¿A cuánto? 250 quetzales, imagínense. Y nos está dando unas super precios para todas estas bellezas. Miren. Miren estas bellezas. Uf. Ya pues, ¿qué? Vengan y pregunten por él, ya saben. ¿Por quién van a preguntar? Por César de Los Ángeles. Ya saben, ya saben, ¿eh? Por si acaso. ¡Qué belleza! Y aquí nos vamos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! De regreso, visitaremos el colorido pueblo de Santa Catarina. Estos colores tan bellos.
Uy, muy bonito, ¿eh? ¡Qué belleza! Creation is coming alive when I'm on vacay mode. Acabamos de llegar ya aquí al Celina después de una bella travesía. O no, así que no, de ver toda la moto. ¿Ah? ¿Quién nos hizo toda esa magia? Aquí tengo, Juan, es la moto 61. Ya lo tienen. ¿Qué tal la pasamos? Súper. Muy rico, ¿no? Y el hombre es mucha paciencia y de verdad que sabe el tema. Así que ya saben, llaman a Juan. Mira que no se duerma. Saldremos a cenar al lugar más recomendado por los pobladores. Recomendado por el chef Alex, que es una buena. That's the way to go. I like this warm embrace. Can I stay for long? So many things I would try. So many rivers I just wanna dive. Regalado. Muy bueno. Obviamente hablando en relación calidad-precio, ¿no? Muy bueno. Como ya saben que soy flaco pero potente, una porción más. Choricito y longaniza. Bueno, no tengo nada más que decirles que pasar de los platos. Ya está. Así que ya saben qué rico está. La calle Santander, una de las calles más nombradas cuando vienes a Panajachel o cuando estás haciendo unos planes para venir a Panajachel. Bastante bohemia, creo que por eso es que la gente la nombra, por las noches aquí. Y nada, así que vamos a ver. Mira, hay una tienda boutique bien chéveres, ¿eh? Hay su platita, y hay su platita por acá. Mira que esta belleza. Bueno, listo, ya, ¿qué dices? ¿Quién rompe el vidrio, tú o yo? Sabritos, mira ese abrigo. Me encanta. No. Carajo, qué belleza. Ya aquí terminó toda la parte bohemia, como 3 cuadras atrás. Y estamos por donde estuvimos en la mañana. Aquí llegamos al puerto. Y vamos a ver el lago de noche desde esta parte de Pana. Obviamente después de todo lo que hemos visto de noche por allá, o sea... Pero bueno, para terminarle y decir que fuimos por todos lados. ¿Tú has visto cómo he llegado? Ya empieza a explotar, Hola, ¿cómo están? Ya son 6:30 prácticamente. Parece que a partir de esta hora va a salir el sol. Ya en 20 minutos sale nuestra lancha para San Pedro. Pero miren, lo que les debía. Y estamos a punto de salir. Son las 5 para las 7 de la mañana y parece que a las 7 en punto salen. Así que el primer bote desde Panajachel para los pueblos sale a las 7. El tour colectivo, obviamente. Si vienen desde San Marcos, es el último pueblo, el primero sale aproximadamente 5:30. Así es. De 1 hora, así que tomen sus precauciones. Si es que tienen algún shuttle agendado, toma 1 hora. Hace 84.000 años, una erupción volcánica violenta creó el lago Atitlán,
y llenó la caldera con agua, ubicándolo como el más profundo de Centroamérica. Se dice que el lago tiene propiedades curativas misteriosas y es un lugar con mucho poder energético, místico y espiritual. Buceando en el lago hace más de 20 años, Roberto Samayoa encontró piezas arqueológicas y empezó su investigación. A esta se unió la arqueóloga guatemalteca Sonia Medrano. Luego se sumó el mundialmente reconocido arqueólogo submarino John Hale, a quien Michael Cole, una eminencia en arqueología, le indicó: deberías ir al lago Atitlán, donde hay un yacimiento hundido. Tras arduos estudios, se comprobó que la isla se había hundido 33 metros y muy posiblemente se tratase de un sitio ceremonial por los 3 volcanes y las 3 islas, refiriéndose al cinturón de Orión. Por ende, muchos turistas se sienten atraídos por la energía que emana del lago, eligiendo al pueblo holístico de San Marcos como su destino predilecto. San Pedro, San Juan, San Pablo, San Marcos, Suruná, Jaibalito, Santa Cruz, San Jorge, Panajachel, Santa Catarina, San Antonio, San Lucas, Cerro de Oro, Santiago y San José Chacayá. Partiendo desde Panajachel, el primer pueblo que pasamos es Santa Cruz y acabamos de dejar a la primera persona. Rostro Maya. Para llegar allí es muy fácil, con tuk-tuk y o caminando desde San Pedro. Recomiendo ir muy temprano para apreciar el amanecer. Después de 45 minutos de viaje, llegamos a San Pedro La Laguna. Aquí estamos hoy en San Pedro La Laguna con el gran... Me llamo Francisco Omar Manzar Somoza, me conocen como Pancho. Vengan. Y aquí lo contactan, voy a dejar sus números y su Instagram para que lo contacten. Bueno, ya llegamos a San Pedro La Laguna. Trasladarme a Panajachel costó 175 quetzales, pero recuerden que pueden llegar con Chicken Bus a solo 30 quetzales. Almorcé y cené con 110 quetzales. El tuk-tuk por persona costó 150 y el Hotel Celina en una acomodación de 4 camas 210 quetzales, dándonos un total de $83, pero recuerden que esto puede bajar muchísimo si toman otro tipo de traslado y una habitación más económica.